Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a este segmento, Caminando con Jesús. El día de hoy, el tema que he preparado es el tema que expuse en nuestro primer congreso de la radio Busco en Ti. En general, nuestro primer congreso de Busco en Ti tuvo como tema general la identidad. Y con el tema que yo expuse, le di el enfoque de identidad que tenemos como hijos de Dios por Jesús. Entonces lo he titulado el tema de esta tarde: Jesús nos da identidad de hijos de Dios. Y voy a exponer en estos minutos que dura el segmento algo de lo que el tema que expuse en nuestro primer congreso acá en la Ciudad de México. ¿Por qué me interesa el tema? Bueno, pues todos tenemos esa necesidad interna de identificarnos con un padre. Dios ha puesto en este mundo, nos ha puesto un padre terrenal como un modelo de lo que nosotros podemos relacionarnos con él, con Dios como padre. Desde el principio Dios ha deseado ser conocido como un padre, y eso implica paternidad, implica amor, implica justicia, implica gracia, implica misericordia. Y Dios desea que le conozcamos así, como Padre, como un Padre amado, más que como nuestro Señor, que también lo es, y con todos los nombres y atributos que Dios tiene. En realidad, Él desea que le conozcamos como papá, que nos identifiquemos como hijos, porque Él es nuestro Padre. Así es como quiere establecer una relación con nosotros, una relación permanente, donde tengamos la confianza de buscarlo con ese amor que tiene un hijo por su padre. Y Él quiere que aprendamos a conocerle como padre, y también que nosotros aprendamos cómo es el amor paternal de un padre, pues a la vez para mostrar ese amor en la relación que tenemos con nuestros hijos aquí en este mundo. Se ha visto por diversos estudios que aquellos niños que no tienen la figura paternal en su casa, que el padre está ausente, pues tienen muchos problemas en su desarrollo, en su crecimiento. Tienen momentos de tristeza, momentos de enojo, momentos de angustia, y sobre todo no tienen un referente emocional de lo que es el amor de un padre. Y todo esto pues trae inseguridad a un niño, trae depresión. Probablemente no lo pueda decir con palabras, o tal vez nosotros ni siquiera sepamos que la actitud del niño se debe a esa necesidad de conocer el amor de un padre, de tener esa figura paterna adecuada. Y es que Dios nos creó así, con esa necesidad de buscar el amor de un padre. Así es que los niños con ausencia paternal pues tienen variaciones en su personalidad, tienen dificultades emocionales, problemas psicológicos, porque la falta de esa figura paterna, pues se traduce en muchos tipos de problemas, donde el niño no se puede desarrollar, tiene problemas en la escuela, tiene problemas para aprender, es inseguro, tiene miedo al abandono y una serie de problemas emocionales que son consecuencia, pues, de que no es un hijo amado. Así es que nosotros vivimos en un mundo donde Satanás todavía tiene esa presencia que nos enseña Jesucristo, esa presencia de león rugiente, como león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y una de las estrategias de Satanás, pues, es incidir en nosotros para que dudemos de nuestra identidad como hijos, sobre todo como hijos de Dios. Y Jesús nos enseña que estemos prevenidos, pero algo de lo que Satanás ataca en las personas es su identidad. No le conviene que nos identifiquemos como hijos de Dios. Y por ello, pues también muchas de las cosas que nos suceden en este mundo, pues atentan con que tengamos una mala experiencia en nuestra relación con el Padre terrenal, y que posteriormente eso nos dificulte
relacionarnos con Dios y verlo como un padre, dado las malas experiencias que podemos tener en la vida. Y cuando Jesús estuvo en el desierto, después de haber ayunado 40 días, podemos leer en la Escritura, en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, que Jesús fue tentado por Satanás. Y efectivamente Jesús tenía 40 días de ayuno, tenía hambre. Y a primera impresión puede parecer que Satanás lo está tentando porque Jesús tenía hambre. Y le dice, pues, que convierta las piedras en pan, pero si nos fijamos bien en esa porción de la Escritura, Mateo 4:3, nos narra que vino el tentador y le hizo un reto, le lanzó un reto a Jesús y le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces, si nos fijamos con más detalle, en realidad la estrategia de Satanás era hacer dudar a Jesús de su identidad como hijo de Dios. Sí es cierto que Jesús tenía hambre, pero en realidad lo que Satanás quiere poner en duda en Jesús es que él esté identificado como el Hijo de Dios. También en Mateo 4, en el versículo 6, Satanás vuelve a tentar a Jesús y con ese mismo reto le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Satanás pues se sabe la escritura y Jesús, sin dudar de su identidad, en estas tentaciones que Satanás le estaba poniendo enfrente, con esa seguridad de ser el Hijo de Dios, pues Jesús simplemente le responde con la escritura, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y también le responde, no tentarás al Señor tu Dios. Simplemente Jesús responde con la escritura, pero en ningún momento cae en ese trampa o engaño de Satanás de hacerlo dudar que Él es el Hijo de Dios. Y en el mundo en que nosotros vivimos, en realidad hay muy malas experiencias en las relaciones de los padres con los hijos. Las personas, muchas personas adolecen de la figura paterna y eso, como dije al principio, pues trae muchos problemas en su vida cuando intentan relacionarse con Dios y verlo como un padre, amarlo como un padre. Muchas personas heridas en sus experiencias de la vida, heridas en su alma por sus malas relaciones con el Padre terrenal, tienen ese problema de relacionarse con Dios con esa confianza. Lo podrán amar como un Dios poderoso, como el Señor de los ejércitos, como el Señor de su vida, pero en realidad Dios nos invita a dar un paso más de amor y verlo como nuestro papá, como nuestro papito, esa relación íntima de un padre y de un hijo. Así es que hay muchos problemas que enfrentan las personas con relación a la relación con sus padres. La ausencia de la figura paterna es una de ellas, la ausencia del padre en casa. Y puede deberse a muchos motivos, puede deberse a que el padre trabaja mucho y no está en la casa prácticamente, cuando llega a dormir y no tiene presencia o relación con sus hijos más que eventualmente. Puede ser el divorcio, donde generalmente los hijos se quedan a vivir con la mamá y la mamá pues saca adelante a la familia trabajando y atendiéndolos, pero sin que los hijos tengan la figura de un padre, como Dios lo pensó para un matrimonio, un padre y una madre. Puede ser el motivo de enfermedad, puede ser que el padre falleció y el niño pues quedó huérfano y no tiene esa figura paterna tan necesaria para crecer aprendiendo del amor de una relación paternal. Y hay muchos problemas, hay papás que pues no hacen el papel de papás porque tienen problemas de adicciones, hay padres que exigen mucho a sus hijos, padres perfeccionistas. Cuando el hijo tiene un logro, pues no lo celebran, le hacen ver que pues es su obligación y siempre le exigen un estándar muy alto a su hijo.
pues lo cual es difícil de tener para todos nosotros como personas. Así es que si el niño ha tenido una relación con un papá que es perfeccionista, pues probablemente en su conocimiento inicial de Dios, pues piense que Dios lo va a tratar de la misma forma. Hay papás descuidados que no cuidan a sus hijos, de los riesgos y peligros que siempre hay para los niños. Hay papás que son desobligados, no suplen lo que necesita la familia, lo que necesitan los hijos. Y todas esas malas experiencias pues hacen que el niño pues no tenga una buena imagen de la figura paterna. Y entonces cuando Dios llega a su vida, eso puede causarle problemas porque pues no ha aprendido a amar a un padre por cualquiera de los motivos que estoy comentando. Y bueno, pues todo lo que he comentado también causa relaciones rotas entre padres e hijos. Y todo ello pues no ayuda mucho a que el niño o después el joven o el adulto pueda relacionarse con Dios así como hijo, como padre. ¿Y qué es lo que nos enseña Jesucristo? En la Biblia podemos ver que hasta antes de Jesús, nadie había revelado de una manera tan directa a Dios como Padre. Jesús, por, por sus enseñanzas y por su sacrificio, pues ahora nos ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Pero no fue así siempre. Si nosotros vemos los israelitas del Antiguo Testamento, pues en realidad sí eh, adoraban a Dios, reconociéndolo como el Dios verdadero, pero tenían poca experiencia de conocerlo como un padre. Más bien, conocían a Dios pues de la manera en que se había manifestado a su vida. Lo conocían como el Señor que provee, Jehová Jireh, porque tal vez Dios se hizo presente en un momento en sus vidas que ellos pues necesitaban algo, que recibieron de parte de Dios, como el Dios que sana, Jehová Rafa. Él es tu sanador. Probablemente tuvieron una experiencia de sanidad en su vida, o el Dios de paz, etcétera. De la forma en como Dios haya llegado a su vida, que ellos lo percibieron, empiezan a conocer a Dios, pero no necesariamente como Padre. Y ese es el caso de la gente del Antiguo Testamento, de los israelitas. Lo conocían como el Roy, el Dios que me ve, Nisi, Él es mi bandera, el Señor de los ejércitos, pero no precisamente se relacionaban con Él como un Padre. De hecho, tenían mucha reverencia con Dios porque sabemos que ni siquiera se atrevían a pronunciar el nombre de Dios por tanta solemnidad y como veían ellos a Dios, ¿verdad? No sé. Entonces, en resumen, no se relacionaban a Dios como Padre y por el contrario, le tenían temor porque a veces ellos tomaban un camino desobedeciendo a Dios y pues tenían temor de las consecuencias y temor de Dios y lejos de relacionarse con Él, trataban mejor de alejarse. Así es que en el capítulo 20 de Éxodo, pues nosotros podemos ver cómo Dios se hace presente en el monte con relámpagos. Nos describe Éxodo 20, 18 en adelante, que el monte humeaba, que había relámpagos, que se oían sonidos como de bocina, y nos dice que el pueblo de Israel tuvo miedo y temblaba de miedo. Entonces no se acercaron a la presencia de Dios, se mantuvieron a la distancia. Y el pueblo le dijo a Moisés, pues si tú hablas con Dios, nosotros te escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros porque a lo mejor nos morimos. Y este pequeño pasaje de Éxodo 20 nos da mucha idea de la forma en cómo los israelitas veían a Dios. Le temían. Ay, vi a Dios, me relacioné con Él, me voy a morir porque no soy digno o no soy capaz de ver a Dios. Así es que este pasaje pues nos narra que el pueblo se mantuvo a distancia, mientras que Moisés se acercó a ese monte donde estaba manifestándose Dios, y desde luego que lo que Moisés recibió de Dios se lo hizo saber a los israelitas y le obedecieron finalmente, pero el punto es que los israelitas no se acercaban a Dios, dice aquí, se mantenían a la distancia porque le tenían miedo. Sin embargo, pues Dios
anhela que nosotros le conozcamos con el corazón de un padre amoroso y que nos identifiquemos como sus hijas. Porque en una relación sana de un padre con un hijo, pues no hay temor. Al contrario, hay confianza y esa confianza pues se hace manifiesta en la seguridad del niño, en todo lo que va desarrollando durante su vida infantil. Entonces, hasta antes de Jesucristo, ninguna persona, nadie había revelado de una manera tan directa a Dios como Padre. Y cuando Jesús empezó a hablar de Dios como su Padre, pues los líderes religiosos de Israel se espantaron o se enfurecieron con Jesús, lejos de preguntarse por qué Jesús hablaba con tanta familiaridad de Dios, llamándole su Padre. Pues ellos lo consideraron, los líderes religiosos consideraron que eso era una blasfemia, que no era posible relacionarse con Dios como Padre, porque pues lo veían muy solemne o lo habían conocido de alguna otra manera. Pero el hecho de que Jesús llamara Padre a Dios, pues motivó que lo acusaran de blasfemia. Dijeron, es que se dice el Hijo de Dios y se hace como Dios. Entonces, eso es blasfemia. Sin embargo, pues Jesús no dejó de presentar en toda la ocasión que tuvo oportunidad a Dios como su Padre. No dejó de hablar de Él como su Padre. Y bueno, la escritura de Juan 1, 10 al 12 nos dice que acerca de Jesús, nos dice, Él estaba en el mundo y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció, refiriéndose a Jesús. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Y eso es pues uno de los grandes regalos que Jesús nos da. No solo nuestra salvación, no solo la reconciliación con Dios y la posibilidad del perdón de nuestros pecados, sino que a todos los que recibieron, los que creen en Jesús, los que creen en su nombre, nos da la posibilidad de ser hechos hijos de Dios. Así es que aunque a los líderes religiosos, fariseos, escribas, saduceos, les pareció una blasfemia cuando Jesús presentaba a Dios como su Padre, en realidad Jesús ganó ese derecho para nosotros, no solo para los judíos que sí le recibieron, sino para toda persona de los que se conocían como gentiles, o más bien todos los que no somos judíos, pero que creemos en Cristo. Ahora tenemos el derecho de llamarle a Dios papá, papito, porque Jesús ganó ese derecho para nosotros. Entonces, pues Dios nos creó para relacionarse con nosotros como un padre. Es un atributo que tiene Dios, el ser padre, y eso determina nuestra relación con Él. No sé tú cuál es tu evolución con Dios, cómo lo conociste. Depende de tu cultura, depende quién te compartió, cómo es de conservadora o no tu denominación, pero en mi caso personal, pues yo amé a Dios conociéndolo como el Dios poderoso, como mi Señor, pero sí me costó mucho trabajo relacionarme con Dios para llamarle Padre. Seguramente porque pues yo tuve ausencia de figura paterna, dado que quedé huérfano a los 2 años. Y pues no supe cómo es el amor de un padre o cómo relacionarme con un padre. Y más tarde que conocí a Dios, pues eso pues me costó un poco de trabajo a mí. Y también se reflejó en la educación de mis hijos porque no sabía amar como un padre, no lo había aprendido. Sin embargo, con Jesús en nosotros, pues todas esas malas experiencias o situaciones que la vida nos ha presentado, pues es posible subsanarlas porque ahora en Cristo la verdad nos ha sido revelada y por lo que leemos en la Escritura sabemos que Dios quiere amarnos como hijos. Así es que la paternidad de Dios fue ampliamente revelada por Jesucristo. Y para los judíos o hebreos del Antiguo Testamento,
pues puede ser que le temieran a Dios con que iban a morir si lo hacían de enojar. Dios es un Dios de amor. Sin embargo, cuando tú conoces a Dios con ese temor, pues no es el propósito de que lo conozcamos así. Hay en la actualidad incluso muchos dioses que la gente sigue por desconocimiento de conocer al único Dios verdadero, pero hay muchos dioses que la gente sigue y que son dioses terribles. Yo lo veo en Asia, como las imágenes de esos dioses tienen rostros impresionantes, demuestran crueldad, son feroces, duros, alguien despiadado, y la gente que no conoce al Dios verdadero, pues lo sigue y probablemente por temor. Sin embargo, el Dios que nos muestra la Biblia y el que nos presenta a Jesús es un Dios bueno, es un Dios amoroso, es un Dios compasivo, es un Dios accesible que siempre está ahí para cuando nosotros lo buscamos. Es un Dios que es un Padre para nosotros con el que se puede tener una comunión íntima. Los estudiosos de la Biblia han revisado todas las veces que Jesús mencionó a Dios como su Padre en los evangelios. Han contabilizado 189 veces en los evangelios donde Jesús dice que Dios es su Padre. O sea, no son pocas menciones las que Jesús hace, sino más bien son muchas en todo lo que lo describen en su ministerio, los evangelios. El evangelio de Mateo, pues es mencionado Dios como Padre por Jesús 44 veces, 4 veces en el de Marco, 17 en el de Lucas y 124 veces en el evangelio de Juan. Será por el énfasis que tiene el evangelio de Juan, de su poesía y amor que Dios derramó también en Juan para presentarlo así de esa manera. Entonces, en el Antiguo Testamento, el pueblo judío no tenía conciencia de relacionarse así con Dios. Lo conocieron de muchas maneras, sí. Su poder, el Dios de los ejércitos, como ya comenté, y utilizaban el término padre, pero de una forma más solemne, como refiriéndose a un patriarca, a un jefe de familia, pero no a alguien con el que pudieran relacionarse con amor. Entonces, cuando Jesús empieza a presentar a Dios como Padre, pues en realidad causa tal revuelo que fue una de las acusaciones que le hicieron para condenarlo a la cruz, a la muerte y muerte de cruz, el hacerse hijo de Dios. Jesús no dejó de mencionarlo todas las veces. Marcos 14:36, Jesús se refería a Dios no solo como Padre, sino como Papito. Marcos 14:36 dice, Abba Padre, Papito Padre, decía Jesús a Dios, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y vemos a Jesús aún en momentos difíciles, cómo dirigirse a Dios con esa confianza, como un niño que se siente amado y que no tiene prejuicios, pues le dice papito al papá que le muestra amor. Así Jesús muestra su amor con el Padre, aún en esos momentos difíciles, antes de ser apresado y después crucificado, al relacionarse con Dios como Padre. Y así lo presenta Jesús, un Padre amoroso, y eso causó mucho rechazo de los judíos tradicionales hacia Jesús. Juan 5:18 da testimonio de esto. Dice Juan 5:18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, se refieren a Jesús, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Imagínate, en realidad habían perdido el enfoque de lo que Dios quería de sus vidas para relacionarse con ellos. Y pues acusaron a Jesús. Sin embargo, Jesús fue el primero en dar esta nueva revelación de los que hoy nosotros somos beneficiarios. Este término infantil de papito, de Abba Padre, Jesús lo aplicó
Y hoy vemos, por ejemplo, en Efesios 2:18, dice, por medio de lo que Jesucristo hizo, tanto judíos como los no judíos, que ahí es donde entramos nosotros, tanto judíos como los no judíos tenemos el mismo espíritu y podemos acercarnos a Dios, el Padre. Eso es lo que Jesús hizo para nosotros, abrirnos esa puerta donde somos hijos, y si somos hijos, somos herederos y coherederos con Jesucristo. Así que por medio de Jesucristo, pues Dios se revela a nuestra vida, a todos los que hemos recibido a Jesucristo, se revela como ese Padre amoroso. Segunda de Corintios 6:16-18 dice, nosotros somos el templo del Dios vivo. Si Dios está en nosotros, no tenemos nada que ver con los ídolos. Dios mismo dijo, viviré con este pueblo y caminaré con ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y dice Dios, yo seré para ustedes como un padre y ustedes serán para mí como mis hijos y mis hijas. Y en este pasaje de la Escritura, segunda de Corintios 6:18, es como Dios nos muestra su deseo para que lo busquemos como hijos. Yo seré para ustedes como un padre y ustedes serán para mí como mis hijos y mis hijas. Y bueno, ahora pues tenemos la ayuda del Espíritu Santo que nos ayuda, nos enseña a llamarle a Dios papito. Gálatas 4:6 dice, ahora como ustedes son hijos de Dios, ha enviado el Espíritu de su Hijo a vivir en ustedes. Por eso, cuando oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo Abba Padre o Papito querido. Eso es lo que ahora nosotros podemos hacer a través del Espíritu Santo. Y hay muchas escrituras que confirman la relación que ahora nosotros, el nivel de relación que ahora nosotros podemos tener por estar conscientes de que Jesucristo ya lo hizo por nosotros. Romanos 8:15 dice, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual claman, Abba, Padre. Así es que ya no hay por qué estar con temor que en Dios, ya no hay por qué conocerle como un Dios que castiga, como un Dios severo, sino más bien como un Padre que nos ama. Y bueno, pues toda persona que acepta a Jesucristo, en el momento en que declara a Jesús como el Señor de su vida, nace de nuevo espiritualmente. Y ese nacimiento espiritual, pues le da el derecho de ser un hijo de Dios. Porque ha creído en Jesús, porque ha creído en su palabra. Y cuando se nace de nuevo y se tiene el derecho de ser hijo de Dios, pues es el principio de una vida, un caminar con Dios, donde podamos ser plenos, donde podamos alabarle, donde podamos recibir su amor, donde podamos aprender el amor de un padre y podamos dar ese amor de padre que hemos aprendido a nuestros hijos. Eso, no solo hijos biológicos, sino hijos espirituales o toda aquella persona que necesite conocer el amor de la figura paterna. Incluye esos actos de amor hacia el prójimo y también incluye una vida diaria sometida a los principios y valores que Dios nos enseña. Así es que básicamente esto es lo que yo compartí en este primer congreso de Busco en Ti. Enfoqué el tema de identidad a la identidad que Jesús ganó ya para nosotros como hijo de Dios. Y pues yo espero que Dios te haya hablado a través de esta revelación que está en la Escritura y que Jesús lo ha ganado para nosotros. Y pues yo espero que en tu caso particular, pues Dios se revele cada día más a tu vida como ese Padre amoroso y tú puedas recibir todas las bendiciones que tiene para ti como su hijo. Pues muchas gracias por su atención. Con eso doy por finalizado el tema del día de hoy. Que Dios les bendiga y que pasen una linda semana.